en medio de la tormenta. Ayúdales. Que tu palabra sea una semilla que se siembre en el terreno del corazón humano y que dé fruto que permanezca. Te lo pido en el nombre de Jesús. Todos decimos, amén. Quiero cerrar la serie El Evangelio. ¿Cuántos han oído alguna serie? ¿Algún mensaje de la serie El Evangelio? A ver, levante su mano si usted ya escuchó. Prediqué 7 mensajes. Este va a ser el último y el cierre. ¿Ok? El primer mensaje que prediqué del Evangelio fue el Evangelio olvidado. No sé si se acuerda, pero hablamos acerca de este Evangelio que comienza con un rey. También hablé del segundo mensaje, salvación por sola lealtad. Está en YouTube, de hecho, si las prédicas, si las quiere buscar, ahí las encuentra. Salvación por sola lealtad. El Evangelio incompleto también prediqué en tercer lugar. Y hablé acerca de cómo el Evangelio completo tiene varias partes, no solamente la que siempre predicamos. Jesús murió por tus pecados, cree en Él para que vayas al cielo. Hay más, hay más. También hablamos del casi salvos, un sermón donde así, ustedes decían casi. ¿Se acuerda? Casi salvos. Y luego hablé del mensaje doxa, la verdadera fama. Y les decía que el verdadero evangelio lo que quiere hacer es traer restauración a la vida humana, a la creación. Dios quiere darnos un buen nombre. Dios quiere restaurar nuestra vergüenza, nuestra tristeza a través de la verdadera fama. En el siguiente mensaje hablé salvos para qué. No sé si escuchó ese mensaje, pero yo decía, ¿salvos para qué? Porque muchas veces creemos que somos salvos y no sabemos ni para qué. O decimos, quiero ser salvo, pero no sabemos para qué. Salvos para ser gente de un nuevo reino, para ser discípulos y aprendices de Jesús. Hace 15 días prediqué el séptimo mensaje que se llamó De la vista nace el amor. No sé si lo escuchó, pero ahí hablé acerca de las imágenes en las que nos rodeamos, imágenes que nos disipulan, que nos forman. De la vista nace el amor. Pronto van a estar en YouTube esos mensajes. No los tenemos todavía, pero los van a subir. Por cierto, el martes suben un nuevo episodio de nuestro podcast, así que sígalo apoyando. Este último episodio tuvo más de 2,000 vistas y son muchísimas. Gracias. Los Reels están llegando a 5,000, 10,000 vistas. Gracias por siempre compartir. Queremos que el evangelio corra también en las redes sociales. Y luego, hoy quiero hablar el último mensaje y el cierre. Y me gustan los cierres. Quiero hablar acerca de cómo puedo compartir el evangelio desde el marco bíblico. Yo les dije que se iban a responder 3 preguntas en la serie. ¿Cuál fue la primera? ¿Qué es el evangelio? Ya se respondió esa pregunta. El evangelio son las buenas noticias de que Dios proveyó un rey que gobierne sobre nuestras vidas porque Él lo hace muy bien y nos trae gloria humana, nos trae restauración y sanidad. Ese es el evangelio, para que cuando Cristo venga por su iglesia podamos ir con Él. Pero la segunda pregunta que queríamos resolver en esta serie es ¿cómo puedo vivir el evangelio? Y también con los sermones se ha hablado acerca de un discipulado profundo. La tercera pregunta que planeo responder hoy, que es mi corazón poder responder a través de las escrituras, es la pregunta de cómo puedo compartir el evangelio de manera eficaz. Y a las personas que nos visitan, que dicen, bueno, yo apenas estoy conociendo esto, quiero darte una propuesta para considerar convertirte en un seguidor de Jesús. ¿Está bien? Vamos a leer entonces Juan capítulo 3, versículo 14 al 21. Lea conmigo la Biblia. ¿Está bien? Si está dormido el que tienes a un lado, dile despierta. Dile en el nombre de Jesús, ¿no? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tienen que levantar al Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Para qué tiene que ser levantado Cristo? Para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Versículo 16, que es el versículo más famoso de toda la Biblia. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él.
El que cree en el Hijo único de Dios no será condenado, pero quien no cree en él ya está condenado. En esto consiste la condenación. Fíjate en qué consiste la condenación. En que la luz vino al mundo y la gente prefirió las tinieblas a la luz, pues las cosas que hacían eran malas. Todo el que hace lo malo odia la luz y no se acerca a ella por temor a que sus malas acciones se descubran. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea que obedece a Dios en lo que hace. He titulado este mensaje, ¿por qué usted no es cristiano? Dile a tu vecino, ¿por qué tú no eres cristiano? Dile. Pregúntense, bro. Ayer me decían que cuando dicen eso nomás voltean, ¿verdad? Quizás estás pensando, bueno, no aplica a mí la pregunta porque yo sí soy cristiano. Sigo a Cristo. Pero a lo mejor hay quien dice, bueno, yo todavía no me considero seguidor de Cristo. Estoy en la búsqueda de ser un seguidor de Jesús. Me voy a acomodar el ventilador porque no me da el aire y ustedes, yo aquí estoy muéveme y calorón. Ahí está. Un día fui a evangelizar a Chapultepec con los jóvenes de mi iglesia. Hubo una campaña en la que Johnny Barragán, movilizador, es amigo mío, empezó a hacer junto con un movimiento de evangelismo. Y ese movimiento llegó a la iglesia, a la tercera, donde yo estaba, con los jóvenes. Y era una campaña para predicar de Jesús en las calles y hacer mucho ruido. Hace como 17 años de eso, ¿no? Ya llovió. Y fuimos a evangelizar a Chapultepec. Ahí andábamos los jóvenes con pancartas, con lonas. De hecho, por ahí había una foto donde somos como unos 30 jóvenes que estamos sosteniendo lonas, la camisa oficial de ID, una comunidad de jóvenes que teníamos. Y fuimos a Chapu, mientras que varios andan por ahí con su cartel y evangelizando y haciendo ruido. Creo que llevábamos un tambor, no sé, hacíamos cosas como esas para evangelizar. Cuenta la leyenda que los chavos estaban más prendidos antes, ¿verdad? Y andábamos los jóvenes y ya empezó Dios a redarguir, ¿no? Pero andábamos predicando allá en Chapultepec. Yo sostuve un cartel, una especie de cartel que era, soy feliz, pregúntame por qué, decía. Era un método evangelístico. Así como los de Mary Kay o los de Avon, ¿verdad? Soy feliz, pregúntame por qué. Y pasó frente a mí un hombre que se veía extranjero, era un español. Pasó enfrente de mí, yo tendría unos 19, 20 años y se paró frente a mí y me dijo, ¿por qué? Y yo le respondí, ¿por qué qué? Y volteó a ver mi cartel. Soy feliz, pregúntame por qué. ¿No? Y ya me dije, pues porque amo a Dios y lo conocí. Y este hombre era ateo, tendría algunos 45 a 50 años, ya tendría mucha más experiencia que ese jovencito de 19. Y era filósofo, daba clases en la UNAM. Y me dijo, ¿por qué crees en Dios? Siempre he creído que los cristianos son débiles. Y empezó a darme argumentos. Y luego me dijo, ¿en qué está basada tu fe? Me empezó a hacer unos cuestionamientos filosóficos, antropológicos, teológicos, que me sacudieron. Y yo respondía como podía. Traía un bagaje como de 3 libros, uno de Lucas Leis y uno de Dante Gebel y El Principito, ¿no? Más o menos. Y yo empecé a contestar como podía. Y no, pues es que Dios, y a ver, el aire no es real, o sí es real, no, pues sí es real. ¿Por qué? Pues porque lo siento. Pues así es Dios, no lo ves, pero lo siento. Y él decía, déjate de monos de paja, me decía, contesta bien. A ver, y empezó a sacudir mi teología y yo tratando de evangelizarlo, pues él me estaba evangelizando a mí, ¿no? De repente yo volteaba a ver a los demás que venían conmigo como de, ayúdenme, vénganse para acá, muchachones, ¿no? Hagamos montón. Me sacudió la fe ese hombre.
Y me pregunté después, me fui por un agua al Oxxo. Señor, ¿por qué no le pude responder? Y sentí que el Señor me dijo, pues estás hablando conmigo. ¿No sacudió tanto tu fe? ¿Sigues hablándome? ¿Sigues creyéndome? Te cuento esta historia porque soy feliz, pregúntame por qué. Fue una respuesta que no fue convincente para alguien. Hay una atmósfera en la sociedad de ateísmo. No solo ateísmo, también agnosticismo. Es decir, no creo en Dios, sí creo, pero no creo en tu Dios. Es más, puedo creer que yo soy Dios. También hay una atmósfera de secularismo y materialismo, en donde creen que solo el mundo está conformado por materia y no hay nada más allá de la muerte. Este hombre sacudió mi teología y me replanteé muchas preguntas de mi fe. ¿Por qué usted no es cristiano? La respuesta que te daría la sociedad a lo mejor sería, ¿y por qué debería de serlo? Te respondo con otra pregunta. Tú me preguntas por qué debería ser cristiano y a lo mejor, amigo que hoy nos visitas, tú estás pensando esto. Sí. ¿Por qué yo no soy cristiano? Pues yo te pregunto con otra pregunta. ¿Por qué tendría que serlo? Y me encanta que me lo preguntes porque quiero respondértelo. La historia bíblica que leímos es una historia registrada por el apóstol Juan de una conversación que tuvo Jesús. Él hace alusión a un pasaje en Números capítulo 21, en donde dice la Biblia que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y murmuró contra él. Y el juicio de su queja y de su murmuración contra Dios, le decían, Dios, ¿para qué nos sacaste? Estábamos mejor en nuestra esclavitud en Egipto. Y Israel se quejó contra Dios. Y dice la Biblia que Dios trajo juicio sobre ellos y hubo serpientes venenosas que comenzaron a picar en medio del desierto, empezaron a morder en medio del desierto al pueblo de Israel, y vino mortandad. Ellos se arrepienten y le piden a Dios perdón. Y dice la Biblia que Dios le da una solución a Moisés y le dice, Moisés, dile a mi pueblo que volteen a ver la serpiente, una imagen que hicieron. Una serpiente en medio del campamento, y cuando vean la serpiente quedarán sanados de sus enfermedades. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Todos los dormidos digan amén. Ok, sí me está siguiendo. El pasaje que leemos es Juan diciendo, así como la serpiente fue levantada en el campamento, así será levantado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en él, ¿qué? Tenga vida eterna. Y luego viene el pasaje famoso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una serpiente que está golpeando la pared. Ya le dije serpiente si alguien está cerrando. No, Dios te ama, ¿no? Y yo también. Pero esta es la analogía que se usa. Juan toma esa historia y dice en parábolas, asimismo el Hijo del Hombre será levantado. Repita conmigo, levantado. La palabra levantar viene de una palabra griega que es ipsun, que significa levantar. Esa palabra se usa solo 2 veces. Número 1, para hablar de Jesús siendo levantado en la cruz, crucificado. Pero también se usa cuando dice la Biblia que Él será levantado en gloria y todo ojo le verá. Cuando Él habla de su ascensión o de su segunda venida. ¿Sí? Entonces, esta es la conclusión de este pasaje. Así como la serpiente fue levantada para la sanidad del pueblo de Israel, así será levantado el Hijo del Hombre, que es Cristo, para la sanidad del mundo y para que muchos hereden la vida eterna. ¿Qué es el evangelio, pastor? Las buenas noticias de que Dios proveyó un rey que murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Ese es el evangelio. ¿Cuántos creen que esas son buenas noticias para este mundo quebrantado? Otra vez lo voy a preguntar. ¿Cuántos creen que esas son buenas noticias para este mundo quebrantado? ¿Cuál es la buena noticia? Pues que esta vida no se acaba aquí.
Hay buenas noticias. Vamos a heredar la vida eterna. Aquel que confía en el Rey Jesús y le es leal, recibe vida eterna. El que cree en él, en el que pistis, ¿se acuerda de pistis? La palabra pistis, póngamela. Creer viene de pistis, que es confianza, fidelidad y lealtad. No se trata solo de, yo creo, como los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia, sino es una vida de lealtad al Rey Jesús. Esas son las buenas noticias. Dios ama al mundo. Dios quiere que el mundo sea salvo. Pero, diga conmigo, pero, más fuerte, pero, hay un problema. Hay un problema. Ya sabemos que es el evangelio y ya sabemos que debemos compartir el evangelio. ¿Cuál es el problema? El problema es que los no cristianos en la actualidad tienen mucho que decir sobre por qué no están interesados en convertirse en cristianos. Si tú todavía no te consideras un seguidor de Jesús, tienes tus razones. Y hoy no vengo a atacar tus razones. Es más, vengo a acentuarlas. Y si tú eres iglesia y tú dices, yo ya me considero un cristiano, vengo a decirte que hay un problema en la sociedad y la sociedad tiene razones para no creer en el cristianismo. Se hizo una investigación, el grupo Barma hizo una investigación sociológica, pero no cualquier investigación, una investigación profesional sobre el tema del cristianismo. Y salieron 6 cosas principales por las cuales esta generación, cuando me refiero a esta generación, estoy hablando de los 1980 a 2020 y tantos en adelante, esta generación. Una generación está marcada como por 40 años. Estoy hablando de los que están ahorita de 0 a 40 a 50 años, más o menos. Esta generación, ¿por qué no cree en Jesús o en el cristianismo como religión? Y salieron 6 cosas. Hoy te voy a compartir solamente 3 porque no alcanzo en el tiempo. Si quieres saber las otras 3, invítanos a Gaby y a mí un café, ¿verdad? Con café en mano, platicamos de las otras 3. También tomo Nescafé, porque varios, pastor, le ofrezco un café, pero no es como los de usted, me dicen. Por cierto, tomo de todo. El Nescafé sí le echo azúcar y leche, ¿no? Porque no es un café que no sabe bien solo, hay que echarle leche. El que es buen café no ocupa ni café ni leche. No sé por qué estoy diciendo esto, pero yo creo que Dios le está hablando a alguien hoy. El buen café no lleva azúcar y el malo no se la merece. Palabra de Dios. 3 razones. ¿Cuántas razones? Por las que la gente no quiere ser cristiano. Número 1, en la investigación del grupo Barma salió el número 1, la gente no quiere ser cristiano y ellos dicen, porque los cristianos son hipócritas. Si no puede decir amén, puede decir ay. La gente no quiere ser cristiana porque los cristianos, según las encuestas que se hicieron a miles de personas, la gente cree que los cristianos son hipócritas. Y mire, yo sé que varios de nosotros vamos a empezar a defendernos, los que se consideran cristianos. Y vamos a decir cosas como estas. No, que no le busquen 3 pies al gato. No quieren ser cristianos porque no quieren abandonar su vida de pecado. Bueno, puede ser. No, a ver, no quieren ser cristianos porque la luz de Cristo, como dice el pasaje, hace que ellos no quieran cambiar sus malas obras y nos defendemos. Y está bien, pero hoy le quiero animar, iglesia, a ser humildes. Dejemos nuestro orgullo a un lado. Seamos humildes. A veces los cristianos somos bien hipócritas. ¿Sí se fijó que yo me incluí o no? Porque no estoy diciendo usted. Los cristianos somos hipócritas. ¿Qué significa ser hipócrita? Ser hipócrita, por ejemplo, se explica de esta manera. Cuando usted dice que todos deberían practicar el perdón, pero usted guarda rencor.
¿Qué es ser hipócrita? Tenemos que perdonar. Y luego te dice tu hijo, mamá, ¿vas a ir a la fiesta? Va a ir mi tía. Y tu mamá, si va esa, yo no voy. Gloria a mi Cristo. Gracias a mi Cristo que yo estoy bien. A ver, ¿qué es ser hipócrita? Ser incongruente con lo que dices creer y con lo que haces. La gente dice, los cristianos son bien hipócritas. Dicen una cosa y hacen otra. Tómala, cachetón. ¿Qué es ser hipócrita? Como cuando usted le enseña a sus hijos a ser honestos y verdaderos. Aquí en esta casa siempre decimos la verdad. Llega el abonero. Dile que no estoy. Dile que yo no estoy. Dice mamá que no está. Y tu hijo dice, grítame más fuerte que tus hechos no me dejan oír. Eso es ser hipócrita. Aquí decimos la verdad. Ah, pero miéntele porque no quiero pagarle. ¿Sí se entiende o no? A nadie le gusta un hipócrita. Pero es hora de mirarnos al espejo. Todos incumplimos nuestros ideales. Incumplimos más de lo que nos gustaría admitir. Yo también le diría a la gente, porque obviamente estoy jugando del lado de la gente y estoy diciendo, los cristianos somos hipócritas, pero a la gente que nos considera hipócritas, yo también les animaría con toda humildad a mirarse a un espejo. Porque cristianos y no cristianos somos hipócritas. También los no cristianos. Ya varios de ustedes dicen, amén, también. O sea, no, puro para acá y nada para allá. A ver, hay que mirarnos un espejo porque cristianos y no cristianos somos hipócritas. Incongruentes con nuestros ideales. Decimos que somos una cosa, pero no lo somos. ¿Y por qué todos llegamos a ser hipócritas? Porque vivimos en un mundo caído bajo el régimen del pecado. Usted y yo, aun siendo cristianos, unos más que otros, seguimos fallando y seguimos siendo un poco incongruentes. Le voy a abrir mi corazón, ahí le va, no me juzgue, usted también es igual. La otra vez, yo normalmente tengo una frase cuando voy manejando, hijo de su madre. ¡Ay, hijo de su madre! Que unos dirían, es como una grosería, pero como tremendo, ¿verdad? Así como grosería disfrazada de cristianismo. Entonces una vez Regina me empezó a decir, hijo de su madre, le decía a otros niños. Regina, así no se le dice a la gente. De repente voy manejando y, hijo de su madre. Y me dice Regina, papi, o sea, ¿tú sí puedes decir hijo de su madre y yo no? Y en ese momento le dije la famosa frase, yo sí puedo porque soy tu padre y yo te mantengo. Si se fija que cuando no tenemos nada que decir es, yo te mantengo y soy tu madre. Pero eso se llama hipocresía. Porque decimos una cosa y hacemos otra. Y mira, le estoy poniendo un ejemplo tonto, pero hay muchos que no son tan básicos, más profundos, como robar. Hijo, no robes, pero tú te traes el medio costal de cemento que quedó en tu trabajo y te traes las plumas de la oficina que no son tuyas. Revise su bolsa, ahí va a traer algunas de Flex. ¿No? ¿Por qué somos hipócritas? Porque somos pecadores. Pero le voy a decir algo, ¿cuál es el antídoto? La iglesia somos hipócritas. La que no es iglesia también es hipócrita. Pero este mundo necesita una sociedad que no sea hipócrita. ¿Cómo? Con tan solo la idea de yo confío en Jesús y Él perdona mis pecados. No se ha quitado la hipocresía de la iglesia, pero hay un antídoto. El antídoto contra
¿Cómo podemos disminuir la hipocresía o contra la hipocresía? Es que podemos vivir el antídoto cuando practicamos la lealtad al Rey Jesús. Explíquemelo, ¿no? Desarrolle. Cuando practicamos lealtad al Rey Jesús, involucramos cuerpo y mente. Por ejemplo, yo le ofrezco lealtad al Rey Jesús y le digo, Señor, yo te soy leal y yo te voy a obedecer y voy a caminar en la obediencia de la fe, ¿verdad? Y Dios dice, séme leal. Por lo tanto, cuando viene una situación difícil, yo no descanso en que Cristo ya lo hizo todo por mí. No, tomo mi responsabilidad y soy más congruente con lo que digo que con lo que hago, porque hay una conexión de cuerpo y mente. Muchos dicen, yo confío con mi mente en Cristo, pero su cuerpo no es congruente. Por ejemplo, en esta última temporada esta semana yo he estado enojado con unos amigos y me mandaron un mensaje y yo, enojado, iba a contestar. Y sentí que el Señor me dijo, no lo hagas. Yo puedo predicar desde esta plataforma perdón, pero bajarme y odiarlos. Pero yo no le sería leal a mi rey. Yo le dije a mi rey, te soy leal. Por lo tanto, eso me va a llevar a no solo hablar del perdón, a vivir el perdón. ¿Sí está conmigo o no? A ver, una cosa es que tú digas, ay, le volví a ser infiel a mi esposa, pero mija, va a ser la última vez. Esta ya fue la 16ª, pero no habrá una 17ª. Ya sé que no existe, pero te hay que decir. A ver, lo que tú tienes es remordimiento, no es arrepentimiento. Cuando conoces a Cristo, le ofreces lealtad al Rey Jesús y ya no engañas a tu esposa. No es, pienso en Cristo, no es, mi cuerpo, mi mente están unidos en una lealtad al Rey Jesús. Por lo tanto, la lealtad al Rey Jesús disminuye la hipocresía. Amigo que nos visitas, te quiero proponer un antídoto contra, tu hipocresía, el Evangelio. El Evangelio viene a transformar tu vida. Te aseguro que tu esposa anhela que conozcas al Rey Jesús. Mujeres, hagan todo lo que puedan porque sus maridos se enamoren de Cristo. Si se enamoran de Cristo, a ustedes las van a tratar bien. Porque Dios es el suegro. Y cuando uno se enamora del suegro, trata bien a la hija. Pero cuando uno no conoce al suegro, desprecia a la hija. Si los hombres estuviéramos enamorados de Dios, trataríamos bien a sus hijas. Mujeres, hagan todo lo que puedan. Por eso hay que ir al encuentro de discípulos. Ay, no, es que queremos comprarnos un iPhone. Ese iPhone no vale la pena igual a vivir un espacio en donde Dios transforme tu vida. Segunda cosa, no, la gente dice, yo no quiero ser cristiano. ¿Por qué? Los cristianos solo quieren evangelizar para unir adeptos a sus filas. Esta es la segunda cosa que salió. Los cristianos solo quieren evangelizar para unir adeptos a sus filas. Como que a ellos nomás les gusta reclutar gente para tener auditorios llenos, es lo que dice la gente, por los que no quieren ser cristianos. Cuestionan nuestros motivos cuando decimos que queremos ayudar a la gente a salvarse. ¿Y por qué quieren más cristianos ustedes? Estaba oyendo un podcast de Roberto Martínez, un podcastero mexicano, junto con otros, en donde decían, ¿sabes qué es lo que, con groserías, me molesta de los cristianos? Y cuando oí ese clip, me quedé. Dije, a ver qué va a decir de mí. Se me levantó aquí. Y dijo, lo que me molesta de los cristianos es que ellos se creen los conocedores de la verdad y quieren que todos sean como ellos. Y se les una. Y yo dije, ya ves que a veces haces cara de que no te gusta algo, pero difiero. Pero
A veces es verdad. Hay muchos asalariados que no son pastores, que lo único que quieren es llenar sillas de su iglesia. Porque una silla llena puede traducirse en 100 pesos más de ofrenda. ¿Para qué? Cuestionan nuestros motivos. ¿Para qué quieren más? Porque usamos la frase muy popular de recibe a Cristo. Recibe a Cristo, recibe a Cristo. A ver, ya, ¿cuántos recibieron a Cristo? Levanta la mano. 20 nuevos convertidos. Sí, ese no es el asunto. El asunto no es que 20 nuevos hicieron la oración del pecador. El asunto es si esos 20 nuevos van a formarse como discípulos de Jesús y van a empezar a amar a Jesús. Dios nunca nos llamó a llenar auditorios, nos llamó a formar discípulos. Por eso en esta iglesia ganamos personas, formamos discípulos de Cristo y los enviamos a hacer la diferencia a este mundo roto. No estamos en el negocio de ganar gente, estamos en el negocio del Padre de formar discípulos. Entonces, para los que dicen que nosotros solo queremos ganar adeptos, yo les respondería, los verdaderos cristianos no solo queremos filas de cristianos, queremos un esposo que ya no abandona a su esposa. Queremos un papá presente para sus hijos. Queremos un empleado en esa empresa que no robe, porque el evangelio termina dándole propósito al corazón humano. ¿Está conmigo o no? La tercera cosa que dice la gente de por qué no quieren ser cristianos, y es la última, dicen que los cristianos son santurrones y poco empáticos. Bueno, el libro de Casi Salvo de Kinnaman, que es de donde saqué la investigación, dice que son retraídos y ya lo explica en un lenguaje más gringo y yo se los traje al lenguaje mexicano. Jalisco, no te rajes. ¿Cómo es el mensaje mexicano? Los cristianos son santurrones y poco empáticos. Eso es lo que cree la gente. Consideran que los cristianos son anticuados, aburridos y son personas fuera del contacto con la realidad, como que viven en su burbuja, dicen ellos. Los cristianos son anticuados. Y mire, yo no juzgo a la gente porque hay iglesias a las que entras y parece que estás entrando a un museo de 1926. Todavía tienen una paloma de hielo seco que puso Romanita de Valenzuela en 1910. Unas cortinas que Porfirio Díaz las inauguró un día y Benito Juárez también. Tienen unos púlpitos grandes como sus púlpitos que en 1826 se vendieron ahí en la calzada, ¿no? Tienen unas sillas de 1922 y luego se visten como misioneros de 1940. Entonces traes a tu amigo nuevo a la iglesia y entra y te saludan con saludos como Shalom. Ay, mira, a mí me preguntaron que por qué yo no usaba aquí en esta iglesia el saludo de mi antigua iglesia. Saludo de mi antigua iglesia es, llega alguien a la iglesia y lo saludan con paz de Cristo. Otros decían paz el pisto, cálmese hermano. Paz de Cristo. Ahora, había una mujer en nuestro equipo que nos dijo, no, hay que saludar, paz de Cristo. Y le dije, no vamos a saludar así, porque la iglesia existe para gente nueva. Y yo llevaba gente nueva a la iglesia y de repente llegaban y alguien les decía, paz de Cristo, Dios le bendiga, Rabasaya. Y la señora como, igualmente, si se dice así, vamos a decir, así, La gente cree que somos anticuados y no están equivocados. También a veces creen que somos aburridos, porque en verdad hay cristianos muy aburridos. ¿Cómo estás? En las luchas, en las pruebas. Las luchas, pero sigo caminando en la fe. Como que hay concursos para ver quién es más aburrido. No hay peor pecado que usar lo más emocionante en la faz de la tierra, que es la historia del evangelio, para aburrir a la gente.
Hay gente que lleva 20 años soportando al predicador, que predica hora y media sin que nadie le entienda. Se sientan en la iglesia porque el pastor tiene 20 conceptos teológicos que desarrollar. La gente dice, ay, ya son los primeros 40 minutos, voy por mi Seven a la tienda. Termina el culto y dice, el pastor sabe mucho. ¿Y de qué trató la predica? La neta ni sé, pero estaba chido. Este sermón se lo tendría que estar predicando a pastores. Ellos dicen que los cristianos tenemos poco contacto con la realidad y damos respuestas muy simplistas a los problemas reales de la vida. Dicen que no estamos dispuestos a tratar con lo feo y mugroso de la vida de la gente. Los cristianos son tan simplistas. Mira, quieres evangelizar a alguien y llegan y te dicen, amiga, ando bien triste. ¿Y qué dice la amiga cristiana? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tu amiga sí. Échale ganas. Es el cochino diablo. O sea, tu amiga no entiende. Repréndelo en el nombre de Jesús. Písalo, machácalo. A ver, iglesia, te hago un llamado a ser humana. Escucha a tu amiga. Y no le des de bibliazos en la cabeza desde que empieza a hablar. Por eso la gente nos toma como anticuados, simplistas, y que damos respuestas que no le sirven ni al gato de la familia ni al perro. Damos respuestas que el perico ya desechó. No me sirve lo que me dices. La gente, en lugar de sentirse atraída a la iglesia, perdón, iglesia, me estoy hablando a mí mismo, la gente se siente repelida a nosotros. ¿Qué? Mira, cristianos de otras familias me han dicho esto y estoy tocando fibras sensibles. En la primera reunión hubo gente que se me acercó al final y me dijo, ay, pues yo sí lo hacía, pero Dios me está ayudando. Aquí tiramos para todos lados que le peguen, que le tengan que pegar. ¿Está bien? A veces me ha llegado familias que me dicen, pastor, mi sobrina cumple 15 y quería saber, pues, ¿qué opina usted, verdad? Porque en mi otra iglesia, pues mi pastor decía que yo no debía pisar ningún lugar impuro. Y mi hermano pues quiere que vaya a los 15 de mi sobrina y la familia, ¿verdad? Pero yo digo, yo no me voy a contaminar. No voy a ir. ¿Y sabes qué hacen? No voy a ir a ese lugar pagano porque va a haber alcohol y van a bailar una de Los Ángeles Azules. Y eso es anatema. Y entonces, ¿sabes qué hacen? No van a la fiesta. Al contrario, no solo no van a la fiesta, empiezan a crear un chisme en la familia. Y empiezan a decir, es que eso que van a hacer es faltarle al respeto a Dios. Porque va a haber tequila en San Pedro. ¿Ok? Si hay una botella que se llama así o no, va a haber tequila San Antonio. ¿Ok? Azul. ¿Y cómo sabe, hermano, usted? Va a haber y va. Yo mi consejo que les he dado muchas veces es, ve. Sí, pero es que cuando pongan las cumbias, eso desagrada a Dios. Mira, la van a poner igual, aunque estés y no estés, no eres el Papa. O sea, las van a poner. Convive con tu hermano, con su hija, dales un abrazo. Porque en 2 meses los vas a querer invitar a Alfa, pero ya los condenaste. Y ahora sí vas a venir te invito a mi iglesia y te voy a decir, ahí donde, ¿quieres que vaya a tu iglesia? ¿Y condenaste a mi hija por sus 15? Es ahí cuando la iglesia no ha entendido su función. No te haces más santo ni más mundano por pisar una fiesta de 15. ¿Sabes qué es lo que sí te hace más mundano?
criticar a medio mundo por eso. Lo que te hace más santo es, yo no te estoy diciendo que bailes, yo no te estoy diciendo que te drogues, yo no te estoy diciendo que te alcoholices, yo no te estoy diciendo que maldigas para ser como ellos y entrar en calor, no, pero te estoy diciendo, sé humano, abrázalos, felicita. Si te dan la palabra en la ceremonia, di, mija, te quiero mucho, como familia te amamos, Dios te bendiga. Oye, pero ya que pongan la de Los Ángeles Azules, pues vaya y sírvase una agüita mineral y vaya con la cuñada que odia y pídale perdón. Y si ya a las 10 se puso feo, despídase, pero usted ya va contenta, contento, su familia también. Estamos brillando la luz de Cristo en medio de la oscuridad. Y cuando les digas, te invito a Alfa, va a decir, ¿cómo no voy a ir? Si tú has estado conmigo, dime dónde y a qué hora y ahí te caigo. Me voy a llevar una cerveza, pero ahí te caigo, ¿verdad? No sé, pero usted está brillando la luz de Cristo. Quédese con esta idea. El cristianismo es la historia más emocionante jamás contada. Necesitamos contarla bien porque es el llamado de la iglesia. Estamos contando mala historia, tanto que la gente cree que es aburrida. La gente que cree que los cristianos somos aburridos no nos conocen. La gente cree que todo el día estamos con la Biblia en el pecho, cantando Agnus Dei. La gente cree que caminamos por la Plaza Andares así con una Biblia. Que nos preparamos un té y luego leo un pergamino. A ver, los cristianos sabemos sentarnos con nuestros hijos a jugar luchitas. Los cristianos, mira, los cristianos somos tan divertidos que no ocupamos alcohol para divertirnos. Yo creo que en realidad quien es más aburrido es el mundo, porque necesitan alcohol para alegrarse. Nosotros nos metemos a lo que se llama cristomicina. Ah, qué buena medicina. Nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro paladar, la dulzura de su Espíritu Santo. No somos aburridos, pero la iglesia ha hecho parecer que sí. A mí me dicen, ¿por qué cuenta chistes en sus sermones? ¿Por qué no? Si luego se ríen y luego viene la nalgada. ¿Por qué no? Si la palabra, o sea, si la gente puede reír contigo, también puede llorar contigo y escuchar contigo. ¿Por qué alguien debería ser cristiano? ¿Por qué usted no es cristiano? Yo respondería la pregunta, ¿por qué? Si usted me responde, ¿por qué debería ser cristiano? Porque el Evangelio del Rey Jesús es la única suprema respuesta a la restauración y propósito de la vida humana. No hay otro camino. ¿Por qué debería ser cristiano? Porque ser cristiano es el único camino que nos lleva al Padre. Porque ser cristiano restaura nuestras vidas individuales. Porque ser cristiano es la única solución a un matrimonio quebrado. Porque ser cristiano es la única solución a una paternidad desorientada, que no sabes ponerles bases a tus hijos. La mentalidad cristiana, el pensamiento cristiano, las bases sólidas de la palabra pueden sacar a una persona de su depresión y de su ansiedad. La base cristiana puede sacar a una nación de su deuda. Estados Unidos fue fundado bajo los principios de la palabra de Dios y llegó a ser la potencia mundial. ¿Por qué ser cristiano? Porque Dios restaura individuos, familias, comunidades y naciones. El evangelio devuelve la gloria del hombre. El evangelio le da propósito al que no tiene propósito. El evangelio llena el corazón vacío. Por eso deberíamos ser cristianos. Porque los que somos cristianos encontramos propósito. Yo a veces pienso, qué feos son los domingos de los no cristianos. Sobre todo porque te pones unas chanclas del América para ir al Paratillo. Qué feo, ponerte algo de la América, es feo, feo. Domingos bien vacíos. Arriba las Chivas, aunque perdió, ¿no? Y si hubiera ganado, cancelamos el culto. No, cierto. Qué feo es sentir un vacío.
La gente que se va de la iglesia, es que ya no quiero ir a la iglesia. Ahora sí voy a ser feliz. Ahora sí voy a descansar mis domingos. ¿Descansar? ¿De qué? Pues de servir los domingos, de tener que tener el compromiso de sentarme en esa silla cada domingo. ¿Descansar o cargarte del pecado y de la muerte? Cuando uno sirve a Dios, aunque está sirviendo, está descansando. Qué feos son los domingos de aquel que quizá se va a sentar con 3 caguamas a poner Ramón Ayala y los Tigres del Norte. Bueno, ya no me sé los nuevos, pues. A sentarse con un familiar solo a maldecir a medio mundo, y a decir por qué odias a tu abuela y a tu primo. Y ya se acaba el tiempo y ya te metes a acostar y tus hijos te hacen preguntas y no tienes bases sólidas para responderle a tus hijos. Le siembras odio y cizaña contra medio mundo para el lunes ir a trabajar de nuevo, para conseguir dinero, para embriagarte el viernes de nuevo. Tu esposa abandonada, vacía, destruida, ahorrando para unas vacaciones en Vallarta, sin propósito, sin llenura, sin gozo. ¿Eso es vivir una vida libre? J.K. Chesterton dice, no le pidas al camello que rompa sus límites. No le quites la joroba al camello porque va a dejar de ser camello. Mucha gente cree que ser libre es que Dios ya no te ponga reglas para vivir. Jóvenes que se quieren ir de sus casas que porque si rentan van a ser libres. Tu abuela, vas a pagar una casa, vas a tener que trabajar para la despensa. No, vas a ser más libre de lo que eras en la casa de tu papá. Y luego hay otros que están casados y dicen, es la cárcel de mi alma. Si tan solo dejara a esta mujer, sería libre. Y la dejan. Y ya tienen otras 2 o 3. Y son esclavos de su propia concupiscencia. Ya no haces infeliz a una, ya haces infeliz a 3. Y ahora, si tienes hijos con las 3, pensión de las 3. Demandado por una, demandado por otra. Pregúntales a los que viven eso. Eso no es ser más libre. ¿Por qué debería ser cristiano? Porque es la única solución. Si el grupo Alabanza me ayuda. ¿Qué debo hacer yo como iglesia? Ofrezca lealtad al Rey Jesús para que su vida sea más congruente con lo que predica. Desde los jóvenes hasta los adultos. No solamente diga, yo creo en Cristo. Usted diga, yo le soy leal a mi Cristo. Yo soy fiel porque amo a Cristo. Ofrezca lealtad. Iglesia, no fuimos llamados solo a hacer una confesión de vez en cuando, como cristianos vampiros. ¿Cuáles son los cristianos vampiros? Los cristianos que pecan y hacen uso de la sangre de Cristo para que los perdone. ¿Les gusta pura sangre de Cristo? Y cero lealtad. Ay, ya pequé. El domingo Dios me perdona primero Dios. Ay, Señor, hago uso de tu sangre, tu gracia, la sangre de la cruz, del Calvario, me perdona. Ay, me limpia. Amén. Próximo domingo, cristianos vampiros apareciendo. Otra vez quiere sangre. Otra vez quiere sangre. ¿Y la lealtad para cuándo? ¿Cuándo vas a mostrar lealtad? ¿Cuándo vas a llegar un domingo a decirle al Señor, hoy me mantuve fiel, hoy estoy firme delante de tu presencia, aunque he pecado en mi pensamiento, pero me he mantenido fiel? Ya no le fui infiel a mi esposa esta semana, ya no estoy viendo pornografía esta semana, hoy eduqué a mis hijos, hoy me senté con ellos, hoy estoy viviendo diferente, hoy administro diferente. Y Dios dice, bien, te aplaudo la lealtad, estás siendo congruente con lo que dices ser y con lo que haces, mente y cuerpo unidos. La lealtad al Rey Jesús va a disminuir tu hipocresía, que tanta falta nos hace a todos, empezando por mí.
Dios fue congruente porque Dios dijo, te amo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. Siguiente versículo, que dio a su hijo. ¿Sabes? Cuando uno ama, uno da. No me digas que ama sin dar. Eso se llama congruencia. Y Dios es congruente. Te amo tanto que derramo mi sangre por ti. El problema es que tú y yo decimos, Dios, te amo tanto, pero no estoy dispuesto a dejar de ver el partido de fútbol para ir al domingo a la iglesia. Te amo tanto, pero no voy a dejar de engañar a mi esposa. La verdad, es delicioso el pecado. Te amo tanto, pero no voy a dejar de robar. El que no tranza no avanza. Comience a hablar de sus derrotas y no de sus victorias. Iglesia, ¿quieres ser la luz del mundo y la sal de la tierra? No comiences presumiéndole a la gente que no conoce a Cristo tus victorias. Yo ahora tengo, yo ahora soy. Vamos con un médico, Gaby y yo eventualmente, y yo les digo a los que lo recomiendo, les digo, él es muy bueno, pero tiene que hablar media hora de todos sus logros antes de atenderte. Y a veces los cristianos también, soy, hice, Dios me dio. Y la gente pobre así oyendo tus victorias. ¿Sabes qué conecta más con la gente? Que le hables de tus derrotas. Yo casi me divorciaba. Yo también pasé por depresión y ansiedad. Yo también me cortaba los brazos cuando tenía ansiedad. Yo también, mi hijo también sufrió. Yo también sentía que me volvía loca. Y ahí viene la buena noticia. Pero el Rey Jesús cambió a mis hijos. Pero el Rey Jesús me devolvió el gozo. Deja de hablar solo de tus victorias. Invierta la invitación al evangelio. Siempre comenzamos con, dado que Jesús es el Salvador, Él te perdona. Y después puedes aceptarlo como Rey. Invierta la invitación al evangelio, iglesia. Cuando predique de Jesús, dígale, Jesús es el Rey. Dios proveyó un Rey. Acepte su gobierno porque a través de Él, su salvación es posible, incluido el perdón de los pecados. Empiece lo diferente. Empiece con el Rey. No empiece con los pecados de la gente. Y por último, sea un discípulo que se ensucia las manos. ¿Cuántos quieren animar a esta sociedad a ser cristianos? ¿Cuántos quieren hablarle a otros de Jesús? ¿Cuántos quieren invitar a alguien a la puerta? Viene ya una nueva temporada en agosto de la puerta, una experiencia de encuentro con Dios. Yo sé que tú quieres que tu familia venga y conozca a Cristo, pero si no estamos dispuestos a ensuciarnos las manos como un discípulo, ¿a qué me refiero con eso? La sociedad piensa que nosotros como iglesia no queremos involucrarnos con lo que ellos llaman la suciedad o lo feo de este mundo. No me estoy refiriendo, ni ellos tampoco, a gente fea y gente sucia. No, no, no. Pero ¿sabe qué es la sociedad? La suciedad de esta sociedad y la fealdad. ¿Qué es? Que a veces solo nos gusta ayudar a gente que es relax, pero no nos gusta ayudar a gente que se quiere quitar la vida, por ejemplo. Pensamientos de muerte. Y la iglesia dice, ay, eso sí yo no te lo manejo. Yo oro por gente que tiene gripa y dolores de cabeza. Ay, pero espíritus malignos. Esta semana antepasada hicimos liberaciones. Gente perturbada espiritualmente. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Sentarnos por 1 hora o 2 horas a hablar. Solo a dejar que ellos se desahoguen. Si la iglesia completa tuviera el corazón de Jesús. Por eso Gandhi dijo esta frase con la que quiero terminar. Pónmela, por favor. Él no era cristiano, pero mira lo que hoy nos está viniendo a enseñar. Si todos los cristianos actuaran como Cristo, el mundo entero sería cristiano. Gandhi dijo, me gusta tu Cristo, pero no me gusta sus cristianos. Porque lejos de representar el corazón de Cristo, lo distorsionamos. Iglesia, si fuésemos como Cristo, el cristianismo sería atractivo y la gente diría, yo quiero eso que tienen ellos. Yo quiero un matrimonio como el de ellos, que se perdonan,
que se hablan bien, que luchan por su matrimonio. Yo quiero criar a mis hijos con la palabra de Dios como ellos. Yo quiero vivir feliz porque a pesar de que ella tiene problemas, siempre le ves una sonrisa en su rostro porque tiene el gozo del Señor. El mundo nos voltearía a ver y no cabrían en 3 reuniones del domingo. La gente diría, ¿a dónde estás yendo? Vente conmigo el domingo, yo paso por ti, porque Cristo pasaría por ellos. Y somos cristianos. Cristo sacaría un billete de 100 para el Uber o para el camión. Cristo ayudaría, Cristo iría. ¿Qué haría Jesús? Iglesia, llegó el tiempo de levantarnos como iglesia, compartir el evangelio a otros, hablar de nuestras derrotas, ser vulnerables, decirle a la gente, hay esperanza, no estás solo, no te vas a morir solo, Dios te va a ayudar, tu matrimonio no se va a destruir. Ponte de pie conmigo. Iglesia, llegó el tiempo de levantarnos. Amigo que hoy nos visitas. Amigo que hoy nos visitas. Te respondo, ¿por qué ser cristiano? ¿Por qué deberías ser cristiano? Porque es el único camino a la sanidad de tu matrimonio. Es el único camino para convertirte en un papá con temor de Dios que ayude a sus hijos. Porque ser cristiano es el único camino para el día que tu hijo te diga que se quiere quitar la vida. Porque va a pasar quizá alguna vez. Cuando no tienes las respuestas, no vas a poder ayudar a tu hijo. Pero si estás lleno de la presencia y el poder de Dios y de la sabiduría en Cristo Jesús, cuando tu hijo te diga, papá, me quiero morir, porque me hacen bullying en la escuela, porque no me siento suficiente, porque me siento vacío, es el único camino que te va a ayudar a poderle dar una respuesta a tu casa, no otra. ¿Por qué deberías ser cristiano? Porque tu alma se va a perder en el infierno, dice la Biblia. Un infierno que no fue creado para los hombres, los humanos. Fue creado para Satanás y sus demonios. El único camino a la vida eterna es Cristo. Muchos están diciendo que el infierno es falso. Es una mentira diabólica. El infierno es real. Y si hoy te tocara irte, ¿irías con Dios o irías al infierno? ¿Por qué debo ser cristiano? Porque el Señor te quiere dar vida eterna. Porque el Señor quiere librarte de la muerte eterna. A ti, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Así que hoy te animo a cerrar tus ojos. Iglesia, ¿qué tienes que decirle a Dios de tu papel como iglesia?